Javier Alonso, por eso Jenny Di Serio. Vamos a comenzar y obviamente ya los ven en imagen a Jorge y a Alejandro. Jenny, ¿quién es Julito o Pequeño J? Más en detalle de lo que contábamos recién en el pase con Paulino. A ver, lo que hay que tener en cuenta, y lo primero, es que esta persona no estaba en el radar de absolutamente nadie en cuanto a lo que son las fuerzas policiales, lo que es procurar. Por eso, todos cuando se empezamos a preguntar quién es Julito, nadie tiene idea. Entonces, cuando hablamos de un narco, repito, otra vez, puede ser un narco, sí, pero no vamos a la organización conocida, y voy a los monos para que entiendan a lo que me refiero, Chapo Guzmán, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de alguien de poca monta, que los que sí me dijeron es que es completamente sanguinario, porque esa es la palabra que utilizaron desde su adolescencia. A ver, ¿qué ocurre acá? Yo siempre me refiero a lo que me dicen desde justicia y de las fuerzas provinciales y las hipótesis que están siguiendo. Ayer se habló mucho de obviamente, Lara, cuál es la relación con este capo narco y demás. Bueno, sí fueron por Lara. Lo vimos ya en lo que tiene que ver en las preliminares, lamentablemente, de las autopsias, la manera en que la torturaron. Se ensañaron con ella. Y lo que hicieron con esta jovencita de tan solo 15 años. Lo que hay que tener en cuenta es que la hipótesis que ahora están manejando y que están empezando a analizar es que básicamente de los mandos medios que integran a esta banda de este narco de poca monta, básicamente Lara tenía relación con alguno de esos mandos medios. ¿Qué ocurre? No se sabe en ni de vuelta qué pasó, pero la cuestión es que se termina quedando, dicen, con un vuelto. Bien. Entonces, claro, y perdón que lo diga así en la jerga y que quede horrible, el capo narco se sintió tocado, entonces fue a lo más bajo del eslabón y fue contra ella. ¿Cómo llegaron a traerla a ella a esa casa? Porque ella dijo, bueno, sola no voy a ir. Entonces fue con sus dos amigas. A partir de ahí es que ya llega y estaba la planificación de matar a las 3. Entonces estaba todo preparado. Él ya había dado un horario para que se unan a ese vivo, ese live, que precisamente clave, que era Jenny. por Instagram. Lo que me dicen es, pues yo dije, discúlpenme, hoy publicás en Instagram una persona, no sé, voy a hablar de que se ve un poquito de sangre, que se ve un pecho, por decirte algo, y ya te censuran. Te cancela la propia aplicación. Bueno, lo que me dijeron es que cuando es en Mejores Amigos, yo no entiendo mucho de tecnología, pregunté, cuando es en Mejores Amigos, un grupo cerrado y demás, esto no pasa nada. desapercibido. Claro, no queda en el historial público, es como una reunión privada, una videollamada privada. Bien. Yo la verdad no lo sabía. Y a partir de ahí, básicamente lo que dice y la frase de esto le pasa a lo que me roban, en realidad fue un mensaje para las 45 personas, esos mandos medios, y también para dar un mensaje a quienes son su competencia, como diciendo, obviamente, si me roban y yo no hago nada, mañana hay que me hacen. Fíjense ustedes cómo ayer nosotros hablábamos de los 4 detenidos y en este caso había 45 personas a un horario determinado conectados viendo por lo menos 3 homicidios o 3 torturas y posteriores homicidios en vivo. Alejandro Niamandú, buenas tardes, ex superintendente, trabajó en la Policía Federal muchos años. ¿Alguna vez vio algo de esta magnitud? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jan. Buenas tardes a todos. No, estamos viendo hechos que vienen aparejados a la nueva modalidad de la criminalidad organizada. Por eso yo escuché atentamente lo que hablaron en el pase y yo creo que de entrada no me parece que una fiscalía ordinaria tenga que trabajar este hecho. Acá estamos hablando de una serie de supuestos y analizando información que fue divulgada por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y, como dijo Jenny, quien les habla también chequeó desde mi consultora a distintas fuentes y nadie tenía en el radar a este pequeño J. Ahora nadie tiene en el radar, pero sí dicen por abajo y hablan del grado de violencia que tiene él. Entonces mi pregunta es, ¿está o no está en el radar? Segundo, el grado de violencia tiene que ver con esto que te decía yo, esta nueva modalidad de crimen organizado. Yo hace mucho tiempo que vengo hablando de organizaciones criminales en Latinoamérica, como el PCC y el Tren de Aragua, que tiene este tipo de metodología. Y que en la Argentina se empezó a poner el radar a partir del discurso de Asunción de Donald Trump en Estados Unidos. Si no, nadie hablaba de Tren de Aragua. Ahora tienen este tipo de modalidad. Analizado esto, digo, yo coincido con Jenny
en que no hay que subirle la vara a este muchacho, a este asesino, porque realmente su estatus, su día a día hace de la violencia. Estamos en momentos donde la violencia es cosa de todos los días y se han creado en lugares donde la violencia es cosa de todos los días. Ahora, ¿eso le pone el cascabel de ser un capo de una banda? Yo, a mi entender, la respuesta es peor. no. Claro, porque... Pero nosotros estamos subiendo aparte la vara. son tan violentos que lo elevás más. Tal cual. Esa es la realidad. Esto en la jerga criminal le sube y lo enaltece. Y dentro de sus pares, en el caso de existir, se está mostrando y sacando chapa lo que le sube su cotización. Lo que sucede desde mi mirada, entiendo lo que marca Jenny, entiendo lo que dice Alejandro Ñamandú, y ya voy con Jorge Monasterki. Tenemos que entender que esta gente es muy violenta, que son muchísimos, y por eso hay que encontrarlos lo más rápido posible. Jorge Monasterki, abogado penalista, primera mirada, y ya voy a tratar de entender esta ecuación que estamos armando. Bueno, muchas veces hablamos acá en tu programa sobre cuando hablábamos de Rosario, si era el único lugar del país. Sin duda los que conocíamos la problemática del narcotráfico, venimos diciendo, ojo que la provincia de Buenos Aires también tiene una problemática, lo que pasa que el terreno es diferente, entonces la manera que la conocemos es diferente, pero las consecuencias son las mismas. Acá terminás con la vida de 3 personas. Entonces, me parece que no tiene mucho sentido discutir si son grandes narcotraficantes. Están cometiendo delitos que son vinculados al narcotráfico. Eso es lo que hay que poner el ojo. Bien, ya seguimos y tratando de analizar, ¿no? con la palabra y la idea de cada uno. Vamos a presentar en este momento, está conectado con nosotros Enrique Proeger, licenciado en criminalística. Es un hombre que desde el caso de María Soledad en adelante ha participado en múltiples investigaciones y le agradecemos el tiempo para poder tratar de entender, para poder comprender qué es lo que está pasando y ante qué estamos. Enrique, muy buenas tardes, aquí con toda la mesa los saludamos. Gracias por este contacto. No, gracias a ustedes por invitarme y saludo a todos los panelistas y a ustedes que están ahí. Enrique, como recién repasaba muy brevemente su historia de experiencia en el tiempo, usted le hacía la misma pregunta a Alejandro Ñamandú. ¿En algún momento de su experiencia, de su trayectoria, vio algo así? Sí, triple homicidios he trabajado. 3 triple homicidios acá en la zona sur de Argentina, que es en Chipolete, hubieron 2 triples homicidios, pero las características son totalmente distintas. Yo quiero agregar que yo soy un egresado del Instituto Universitario de la Policía Federal. En el año 81 egresé como licenciado en criminalística y me especialicé en Estados Unidos por una beca que me dio en ese momento el Instituto Universitario de la Policía Federal a través de la OEA. Y fui a Estados Unidos a especializarme. Por eso es que tantos casos importantes he trabajado, ¿no? Como el doble crimen de la Dársena, el soldado Carrasco, el asesinato del senador Mader, que también logramos esclarecerlo. Todos esos casos están esclarecidos. Pero lo que les quiero contar con relación a este tema, me parece que hay ciertos problemas muy importantes, ¿no? Y yo me planteo si es que está la gente capacitada para este tipo de delitos, ¿no? Es decir, yo aprendí en Policía Federal, y Ñamandú me va a coincidir conmigo, que hay algo que se llama prevención operativa. Es decir, vos no podés llorar por el delito que cometieron, sino que tenés que tener una actitud preventiva con aquellos que tienen antecedentes penales y en delitos graves, como puede ser el tráfico de estupefacientes. Entonces, todo líder en una banda narco tiene un montón de secuaces. Vos, si marcás al líder, vos tenés a todos los secuaces. Eso lo sé yo del área de situacional de Policía Federal en la década del 80, para que ustedes tengan una idea. ¿Sí? Y lo mismo hace el FBI. Entonces vos tenés que ponerle lo que en la jerga le llaman el stopper. Cuando vos seguís al líder, seguís a todos los que lo están siguiendo. Y de golpe hay todo un operativo, todo un procedimiento que ves que ese día van a hacer. Y ahí aparecen los patrulleros, los emboscan en el sentido de que no los dejan circular. Le interrumpen la actividad. No necesariamente los tenés que detener, pero el solo hecho de que no hayan trabajado esa noche significa que el delito no se cometió. Y eso es lo que está faltando en Argentina. Eso es una de las cosas que lamentablemente después del proceso militar, a veces las instituciones policiales dejaron de cumplir esa función tan importante que es la prevención operativa con gente con muchos antecedentes graves. Vos no tenés que prevenir el punga en la esquina, que también lo tenés que hacer con el funcionario policial uniformado. Lo tenés que hacer a aquellos delitos graves como puede ser el narcotráfico. Fíjate las consecuencias que tenemos hoy. Llegaron a filmar en TikTok para un círculo cerrado, de acuerdo a lo que trascendió,
Fíjate que eso sí es nuevo, eso es la primera vez que lo veo, lo siento, escucho yo, que los tipos de alguna manera torturaron y asesinaron a las víctimas en vivo y en directo. Y esto, Enrique... Pero me parece que es un dato que habría que tener en cuenta desde el punto de vista preventivo, ¿no? No significa atentar contra la libertad humana, pero sí significa prevenir estos tipos de hechos, pero para prevenir estos tipos de hechos vos no podés dejarlo actuar una vez que ocurrió. Tenés que generar toda una prevención, que eso se hacía antes, se hacía y se hacía exitosamente, en el sentido de decirle, vos no lo tenés que agarrar y acorralar al delincuente. Ahí sí le mandás el patrullero con todas las luces, los encerrás, le decís, señores, documentos que esto acá, tienen armas, tienen esto, tienen aquello, los mandás por averiguación de antecedentes, no sé qué pasará ahora, y los tenés de alguna manera, ese día los frustraste, no pudieron hacer nada. Y tal vez le salvaste la vida a los chicos. Porque, Enrique, si uno trata de comprender, y ya le doy pie a Jenny, que seguro también tiene alguna consulta, cuando ellos, como dice usted, es un dato nuevo, que lo preparen, que lo pacten, que hagan una transmisión, ya sea en una videollamada, en un grupo cerrado, esto, desde su óptica, ¿quiere disciplinar? ¿Quiere mostrar lo sanguinario que es? ¿Cuál es su opinión ante esto? Acá hay dos conceptos. Una quiere disciplinar a las instancias inferiores, en este caso los que están en la calle, los que recuperan el dinero, los que toman el dinero por la venta de la droga. Sí. Y también es un mensaje a sus jefes que él es impecable en sus acciones, ¿no? Y lo cumple a rajatabla. Yo creo que es la onda, y en esto creo que coincidimos todos. Que él estaría en un rango medio. Tal cual. Él está en el rango medio, da un mensaje a todos sus inferiores y también da un mensaje arriba. Confíen en mí, fíjense cómo me manejo. Más un chico de 23 años, disculpen la expresión, pero es un chico de 23 años con toda la gravedad y la situación que esto plantea. Por eso tratábamos de analizar su perfil. Sí, Alejandro, vos asentías. Yo asentía porque coincido con Proeger de que un muchacho de 23 años... no le subamos tanto el precio. Bien. Pero claramente él tiene que mandar mensaje para abajo y para arriba, porque si efectivamente la teoría de que alguien se quedó con algo ajeno, él también tiene que responder para arriba. Entonces, ojo con ponerle cascabel de jefe de la banda. Claramente no lo es. Claramente es así, no. Hoy está y mañana no está. Tal cual. Sí, él también tiene que justificarse él por lo que está faltando. Ahora, licenciado, yo le quería preguntar, ¿no? Porque estamos, se supone, en un secreto de sumario. Si la persona principal de lo que tiene que ver con un ministerio ya da el nombre, dice a quién están buscando y lo levanta de la manera en que estábamos hablando recién, ¿no se está entorpeciendo todo lo que tiene que ver con la investigación y lo que se tiene que encontrar realmente? Mire, yo no me preocuparía tanto como eso. Yo creo que me preocuparía por algo más grave, que es, estaban haciendo un operativo para trasladar a los que tienen detenidos a la hora de salida de la escuela de todo lo que rodea a la DDI donde estaban en este momento detenidos. Y ahí hay que tener un poco de protocolo y procedimiento. No estamos hablando con un delincuente común, estamos hablando con una banda narco que hace un día tiroteó la casa de una de las víctimas. Claro, fíjate vos, se armaba un desastre en ese lugar donde hay los padres que vienen a buscar a los chicos a la escuela. ¿Me entendés? Que ahí también hay una falta de capacitación, no solo funcionarios policiales, sino funcionarios judiciales. Es decir, ¿cómo vas a pedir que vengan a un horario donde tenés un montón de gente en el lugar y se puede armar una carnicería en ese lugar? Porque estamos hablando de gente teniendo en cuenta además que uno de los detenidos es el que básicamente tenía el video, el que termina confesando parte de lo que sucedió y dijo que presenció eso. O sea, tengamos en cuenta que uno de los detenidos es quien da los nombres. Claro, quien se quiebra. Con más razón te estoy diciendo. Por eso. Entonces, ahí hay un error de protocolo, de procedimiento de seguridad, que en este caso, yo creo que en este caso Alejandro tiene mucho más experiencia que yo en ese sentido, es decir... A mí hay cosas que me hacen acordar al caso Loan. Digo, hay un tema, y más vísperas de un acto eleccionario, donde la política se mete por encima del protocolo profesional. Y de una buena vez por todas, vamos a tener que empezar a trabajar profesionalmente. Si hay una ley antimafia que fue promulgada realmente fue una herramienta procesal importante, ya no puede estar colaborando de afuera la Procunar. Tiene que estar trabajando de lleno y tiene que ser automáticamente tratado como crimen organizado y trabajado por la Justicia Federal. En tren de tratar de analizar con el licenciado Proeger, con Jorge Monasterski, con Jenny, vamos a mostrar unas imágenes porque
en teoría, se habrían registrado en algunas fotos, en particular esta, que Jenny, aquí estamos viendo a parte de las víctimas. Exactamente. Lara sería. Ahí está Lara, está la hermana de Lara, Agostina Gutiérrez, y también otras chicas. Pero las que se ven en esa imagen, que obviamente no están blureadas, son ellas dos. Es decir, tenemos a una de las víctimas y a su hermana que le balearon la casa. Y a su hermana que le balearon la casa, que recordemos que es donde también vive la abuela de esta joven. Ahora, lo que hay que tener en cuenta acá es esto que iban mostrando, por ejemplo, la cantidad de dólares que tenían en su poder, el lugar donde estaban. ¿Y a qué se apunta con esto? Es también en el lugar donde se manejaban. Por sobre todas las cosas, la hermana de Lara, que hoy lo que se está investigando es que si ella tiene algún vínculo con, no precisamente, obviamente, Pequeño J, sino con lo que les decía, esa subbanda de que justamente tiene que ver con ese mando medio que llega justamente a este Pequeño J, como lo llaman a este narco, que lamentablemente sería quien fue el autor intelectual de este triple crimen totalmente horroroso. Pero eso es lo que están investigando hoy. ¿Cuál es el rol de la hermana de Lara? Acá saquemos, no importa los dólares y demás, sino en dónde estaba metida y quizás a dónde pudo haber llevado a la hermana o a dónde terminó involucrándola y que terminó en todo esto. Porque ella hace una publicación en la red social diciendo que le balean la casa, como respondiéndole a alguien de yo no entregué a mi hermana. Exacto. Es decir, ella tiene o tendría, uso el potencial, información sobre este posible vínculo con alguien, no necesariamente con él. A la pareja, una pareja que tenía una tobillera, que estaba en la calle, al momento, bueno, a ver, que está en la calle, decir que transita en la calle como si no tuviese nada, lamentablemente esto es lo que posteaba país. ayer Jenny, que dice, estoy haciendo el duelo de mi hermana, ahí está hablando Agostina, y venís... me venís a acusar a mí, que yo entregué a mi hermana, un insulto, me venís a tirar tiros a mi casa, anda a buscar a los peruanos, otro insulto, yo también perdí a mi hermana. Estoy traduciendo, ustedes ya ven el textual. Es decir, Jenny acá está dando algo importante que podría ser para la investigación. Está dando información y lo que pregunté en Fiscalía básicamente baleada. Tiene que ver con esto, con que la hermana está siendo investigada, no como que quien entregó a su hermana o algo, sino qué vínculos tiene, y quizás gracias a la hermana también se puede llegar a lo que tiene que ver justamente con el líder intelectual, del autor intelectual, perdón, de esto, y también a quienes son los sicarios, ¿no? Los encargados de básicamente torturar y asesinar a estas tres jóvenes. Enrique, esto en algún momento de su experiencia en criminalística, más allá de los datos nuevos de ya los delincuentes hoy hasta transmiten por Facebook o la red social que sea, ¿tiene algún atisbo de... a lo que me refiero investigativamente, de empeorar, o si no hay prevención como marca usted, esto directamente es terreno perdido? Mirá, te voy a decir algo. La hermana que está viva le salvó la vida a la otra hermana que se llama Lara, ¿no? De alguna manera le generó... no la van a matar a ella, ¿no? A Agostina, claro, sí, entiendo. Hubiera sido una de las que iba... y no fue. Al no ir, lamentablemente quedaron las otras tres chicas. En una de esas le salvó la vida a la hermana, la víctima que hoy tenemos como resultado la muerte de ella y la tortura y todo lo que hicieron con ella. ¿Sí? Y esto no es desde el punto de vista criminalístico, esto tiene que ver con la sentido común. Esto tiene que ver con la orientación de la investigación. Es un dato importantísimo esta información que acabas de dar del mensaje de la hermana, porque evidentemente está vinculada y conoce. Sí, porque ese textual de andá a buscar a los peruanos conoce el territorio. Perdón, Enrique. Alejandro, ¿se puede, como vos decías recién, Enrique decía, da un mensaje hacia abajo y hacia arriba? ¿Investigativamente se puede ir hacia arriba? Por supuesto, porque lo primero que tenés que investigar en este tipo de casos es a la víctima. Realmente, no nos tiene que poner colorado, hacer un perfil social, sociológico y criminalístico de cómo son las víctimas y qué pasó. Porque ahí te va a dar el entramado y ahí te va a aparecer el vínculo de la hermana, quién convoca a la menor, Lara en este caso, si es Lara a la hermana o la hermana a Lara, qué vínculos tiene la hermana y cómo llegamos. Si vos mirás, analizás el mensaje que está mandando la hermana. Es un mensaje a alguien más en esa cadena que tuvo que ver con ese faltante hipotético del cual estamos hablando. Entonces vos tenés que investigar todo para llegar realmente. No podemos alegremente ponerle esto se resuelve deteniendo a Pequeño J si no conocemos realmente toda la
la tira, hacia dónde va, para arriba y para los costados la organización. Jorge Monasterski, recién hablábamos de barrio Zabaleta, barrio 1-11-14. ¿En algún momento se puede penetrar en esos barrios jurídicamente, desde la justicia, desde la policía, modificando las penas, desde la óptica de abogado penalista? Sin duda, yo creo que acá el colega con mucha experiencia remarcó. Se aprobaron una serie de leyes en los últimos 12 meses en Argentina muy importantes. La ley antimafia, sin dudas, es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces la figura que se trataba de utilizar medida forzada y no llegaba a una sentencia era la asociación ilícita. Entonces el gobierno, con buen tino, a través del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, el gobierno nacional, impulsó esa ley. Hay otra ley pendiente fundamental. ¿Cuál? El Código Penal. El Código Penal que tenemos desde 1921. Vetusco, quedó viejo, anacrónico, figuras penales que no están previstas. Y vos en el derecho penal no podés hacer analogía al derecho. Tenés que tener un tipo penal previsto. Entonces, este tipo de normas que están sueltas por todos lados provocan también esto. Entonces, el gobierno sí está impulsando, desde el Ministerio de Justicia, Borinsky está a cargo de la Comisión de Derecho Penal para este nuevo código actualizado con nuevos tipos penales, con nuevas penas más forzadas en el sentido de con más fuerza de protección a la sociedad. ¿Y por qué es importante? Estos que hicieron este terrible asesinato no mataron hoy por primera vez y seguramente cometieron otros delitos previos. Entonces, cuando vos no sancionás con penas duras, acordes a ese tipo de delitos, después tenés estas consecuencias. Y lo otro fundamental, el sistema acusatorio que se termina de implementar en todo el país. ¿Por qué? Porque es mucho más ágil, es el que está preparado para dar respuesta. La justicia federal en la provincia, ojalá también lo investigue, también lo implemente, porque se necesita eso, agilidad, que el fiscal investigue, que el juez juzgue, pero en tiempos razonables. Quiero que me expliques en detalle, pero pongamos un punto. Ahora te voy a preguntar de nuevo por el sistema acusatorio porque se está implementando en Rosario, pero hoy justamente en Tren de lo que marca Jorge Monasterski, habló el abuelo de una de las víctimas criticando la investigación y esta era su mirada. Lo escuchamos. ¿Por qué no pasa la causa federal esto, si realmente hay droga de por medio? Otra vez que decía, el ministro decía que cuando llegaron a la casa había 4 personas o 2 personas limpiando manchas de sangre con esto, el otro. Están como demorados, como que iban a limpiar. No, como si están buscando 3 chicas, limpian manchas de sangre. ¿Qué son? Cómplices. Exactamente. Ayer un periodista me decía, ¿y el chofer de la camioneta? ¿Alguien investigó? ¿Quién es el chofer de la camioneta? ¿Está vivo? Hay cosas que no me cierran y yo me quedé toda la noche pensando. Enrique Proeder, cuando usted escucha desde el dolor, es cierto, a una persona que creo que en su vida vio un expediente judicial como es este abuelo, que él dice yo soy electricista, plomero, y critica así la investigación, y usted ve a priori algunos resultados, algunos movimientos, como decía muy bien Jenny recién, ¿cuál es su mirada? Primero, el abuelo tiene una objetividad brutal, impresionante la objetividad que tiene. Por otro lado, creo que acá tenemos varios fenómenos que se dan en el tema del tipo de delito. Fueron asesinadas con arma blanca, posiblemente una faca. Sí. ¿Y sabes por qué pasa eso? Eso pasa porque mirá que hay actualizado y experiencia que tienen los homicidas, él o los homicidas, porque hoy Policía Federal tiene un sistema que se llama sistema IBIS, que permite identificar los proyectiles de armas de fuego y relacionarlos con todas las acciones que tuvieron con esa arma en todo el mundo. Han logrado descubrir casos, por ejemplo, que estaban relacionados con Colombia, con México, con Panamá, con Italia, ¿no? Que tenían que ver vendetas desde el punto de vista de la droga e identificar a esa misma arma que fue utilizada en Argentina en un hecho, para que vos tengas una idea. ¿Qué hacen los tipos ahora? Utilizan armas blancas. No es casualidad. Claro. Falta de experiencia, olvídate, fueron muy organizados en la intersección de las víctimas, en llevarlas al lugar. ¿Sabés dónde se desorganizan? Cuando descubre que una de las víctimas tenía el teléfono prendido. Cuando empiezan a limpiar la escena, que son otras personas que no son las mismas, ahí se desorganizan. No hay dentro de la perfinación una clasificación matemática. El delincuente organizado también puede ser desorganizado cuando de golpe le cambian los esquemas. Claro. Y en este caso, una de las víctimas le cambió los esquemas y se desorganizaron. De esa manera empezó a apurarse la limpieza del lugar, el enterramiento de las víctimas y una serie de cosas. Entonces, hay muchas cuestiones de mensajes que nos dieron. La escena del crimen es el universo que da razón a la acción penal. Entonces vos tenés que las víctimas fueron asesinadas de distinta manera. Sí. A una la torturaron, en vida le sacaron tres dedos,
de la mano, 3 o 4 dedos de la mano, utilizaron distintos tipos de herramientas. A la otra le pegaron un patadón en la cabeza, tiene una luxación en la columna. Es decir, hay distintos mecanismos. Yo no me quedaría con que es uno solo. A ver, entonces ya aprovechemos, Enrique, lo siguiente, Jenny, porque tenemos los primeros resultados preliminares y ya para poder hablarlo y analizarlo con Enrique Proeger, los primeros resultados de la autopsia, Jenny, repasemos. Exactamente, lo vamos a ir viendo en placa lo que se conocía durante las últimas horas del día de ayer. Fíjense, Lara, lo La que más decíamos, pequeña, ¿no? sí. La más pequeña, la que atacaron de la peor manera y lo que se cree, según lo que me decían, que es a la primera persona que terminan asesinando previo a todo lo que tiene que ver con la tortura. Le amputaron 5 dedos de la mano izquierda. Increíble. Tenía un corte parcial en el cuello a la altura de la carótida y en la oreja. La data de la muerte es el sábado entre las 3 y las 5 de la mañana. Recordemos, como bien decía el licenciado, que la última vez que impacta el celular en la zona allí de Florencio Varela es a las 23:17. Ya se van 9:30 de la noche, claro, allí en la rotonda de la Tablada. 23:17 impacta el celular en Florencio Varela y eso ayudó a la policía, tarde, pero ayudó a la policía a llegar a ese lugar. Ahí estamos viendo las heridas de Brenda, Jenny. Brenda, obviamente estamos en un resumen, ¿no? Sí. Fractura de cráneo, aplastamiento macizo facial, es terrible. Heridas punzocortantes en el cuello, corte transversal en el abdomen de punta a punta post-mortem. Es lo que decíamos, que le habían Dios sacado las mío, vísceras, sí, le ¿se sacaron las acuerdan? vísceras. Y Dios dejaron la bolsa. Es más, en una de las primeras imágenes de lo que veíamos al principio de todo, que es la casa del horror, ahí había bolsas de residuo y se cree que en una de esas bolsas de residuo es donde dejaron, en realidad no se cree, nos lo dijeron los investigadores, pero básicamente en ese lugar es donde dejaron las vísceras. A Lara no nos olvidemos también que parte de lo que decía es que la quemaron con cigarrillo. Claro, o sea, lo que tenía decíamos, varias quemaduras de cigarrillos. Todo en tortura distintas porque fue en partes del vida, cuerpo. según lo que dice el informe médico. Exactamente. Son Lo lesiones único vitales. post-mortem, Claro. chicos, y es terrible, es lo de las vísceras. Tal cual. Todo lo anterior, y bueno, ahí recién veíamos lo de Brenda también, todo lo anterior fue una tortura en vida y eso es lo que estaban mostrando a través de las redes sociales en ese grupo para 45 personas. Y yo tengo una duda existencial con esto que le quiero preguntar al abogado. Las personas que estaban viendo eso, que no participaron porque eran sicarios, pero que lo estaban viendo a través de las redes sociales, ¿les cabe alguna pena? A ver, si no tienen... Estamos hablando de mandos medios de una Por eso, organización narco. lo primero que te tengo que decir es no, porque no tienen de alguna manera una participación en el hecho. Ahora bien, si de alguna manera hay actores intelectuales los cuales planearon que esto se ejecute, podrían tener la pena hasta como el autor, por ser autor intelectual justamente. Es información que desconocemos. Es decir, solamente por mirar un vivo y presenciar eso, no. Okay. En sí, por mirar el hecho así del homicidio. Tendríamos que analizar si nos faltan algunos otros elementos para saber si tuvieron alguna participación, repito, en lo que fue la planificación, porque sin duda esto fue planificado, esto fue orquestado y ejecutado sabiendo cómo hacer cada cosa. Después quizá que cambió alguna modalidad por algo que se presenció y se desvió la forma, pero sin duda estamos frente a la derivación de lo que es delito de narcocriminalidad. Ya le pido una mirada a Alejandro Yamandú, pero me quedo pensando, por eso Enrique le quiero preguntar, recién Jenny repasaba unos detalles de las heridas que les hicieron a cada una de las víctimas. ¿Qué ve usted ante esos detalles de yo me quedé con, creo que era Brenda, ahora la vamos a volver a repasar, cuando dicen herida punzocortante en la arteria carótida? Lamentablemente tenemos que hablar de gente que no era la primera vez que hacía eso, porque están haciendo heridas en particular que ya saben lo que provocan, ¿verdad? Por supuesto, en este caso, en mi opinión, son sicarios, y no sé si es uno. Es decir, me parece que las lesiones que tienen las otras dos chicas no son compatibles con la lesión que tiene la primera, que es, en este caso, Lara. Sí. Acá, obviamente, esto de hecho, con lo que hicieron con Lara, se transforma en un femicidio, porque ya no es el objeto Lara de que hay que torturarla, sino es un mensaje para abajo y para arriba. Sí. ¿Sí? Y en este caso ahí se torna homicidio porque la cosifican a las víctimas. Bien. A las víctimas las cosifican. Entonces ahí es donde simplemente no dejan de ser ellos un ejemplo ante otros que les puede llegar a pasar lo mismo si es que no se adecúan al sistema que ellos tienen. ¿Sí? Alejandro, cuando... creo que Sí, pasa Enrique, por ahí. lo dejo completar. Sí, yo creo que pasa por ahí y evidentemente el sicario o los sicarios tienen mucha experiencia
Y para controlar a 3 víctimas, fíjate que aparecieron encintadas, con trapos en la boca, que indicaba de que no podían ni gritar para que no se escuche, ¿no? Para menos que nadie Lara, escuche. Las otras 2 tenían trapos en la boca. Trapos en la boca. Exactamente. Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones. Claro que uno habla desde afuera, ¿no? Yo no tengo la causa, no tengo la autopsia. Lo que sí les digo es que no nos confundamos. La data de la muerte es muy relativa, ¿no? Tenemos que ver condiciones ambientales, temperatura, un montón de cuestiones que hacen a la data de la muerte. Es una estimación, nada más que una estimación. Claro. Así que no hay otra cuestión. Con relación a la escena del crimen, sí es una escena muy rica en información, por más que le hayan metido la bandina. Información por la proyección de manchas de sangre, la biomecánica. Podemos saber cuántos minutos pasaron entre una proyección de sangre y otra. Supongamos que primero asesinan a Lara, la torturan, que es lo más probable, después asesinan a una de las otras 2 chicas, hay proyección de sangre, si se llega a superponer alguna de esas gotas, ustedes tienen la coagulación tarda entre 9 y 12 minutos, entonces si esa sangre se proyectó y no se mezcló con la otra sangre cuando impactó, estamos hablando de una unidad temporal, estamos hablando de un reloj en la escena del crimen. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí. Fíjense lo rico que es la interpretación. Lo importante que es el peritaje, claro. Y el estar en la escena. Por eso a mí me llamó la atención hoy, Enrique, esto es algo insólito, pero sucedió, lo captó un colega. Hoy cerca de las 7 de la mañana, Jenny, me vas a corregir, una persona entró, no se sabe en qué se robó del patio y se fue. Sí. Fue en vivo. Un error garrafal. Fue en vivo. A mí me impactó. La crónica policial decía como que la casa ya habría sido entregada judicialmente, cosa que también me parece una locura, porque estamos todos saliendo del estupor 24 horas de lo que después pasó. Yo no creo que... Me parece que esa casa es rica en entrar varias veces y siempre se va a encontrar algo distinto. Me parece, sobre todo cuando todavía no declararon, que están declarando en este momento, los imputados que tenemos hasta el momento. A ver, Jenny, entonces, ¿cuándo encuentran los cuerpos? Lo encontraron. A ver, recordemos que fue ayer, no, anteayer, a la noche, ya se sabía que había impactado el celular ahí. Durante la madrugada se dieron cuenta dónde estaban los cuerpos. Comienzo del miércoles. Claro, y después había que sacarlos de la cámara séptica. Bien, esto me va a corregir el licenciado. Una cámara séptica no es tirar los cuerpos así nomás, perdón que lo diga así, ¿no? Y entran. Los tienen que desmembrar por el espacio que hay. Entonces todo eso después, reconstruirlo, es más, lo dijo Alonso, tuvimos que empezar a reconstruir, ver los tatuajes que había en el cuerpo para que después la familia los reconozca. Entonces fue todo un trabajo que duró casi hasta las 7 u 8 de la mañana. Todo esto de comienzo de miércoles, hoy es jueves, a casi las 4 de la tarde, y ya hoy a la madrugada la casa no tenía custodia y... Para mí es un error, pero garrafal. Por eso insisto, están declarando en este momento los imputados. ¿A vos no te parece que de la declaración de ellos no puede surgir algo para hacer una nueva requisa en la casa, como para no preservarla? Hoy es lo más importante, eso y las antenas es lo más importante que tenés. Fíjate lo que decía Jenny, desde el momento que suben a la tracker a las 21:30 hasta el momento que impacta la antena, 23 horas, tomando en cuenta que no fueron por la autopista, son las 2 horas del trayecto que te da entre La Tablada a Florencio Varela. Todavía hay que hacer un raíz para ver qué camino siguieron. Para mí trabajaron en células. ¿Quiénes son las personas que manejaban la tracker? ¿Son las mismas o qué vinculación tenían con los de la casa? Y ahí vas a empezar a llegar. Por eso me parece una locura que al tiempo de hoy sigue investigando la justicia provincial. Igual ayer también ibas, al lugar donde se había incendiado la camioneta y tampoco había ninguna seguridad. Nada. Ya habían sacado la camioneta y todo lo que había quedado ahí, no había una persona custodiando. Las investigaciones al día de hoy se siguen. Todavía somos muy precarios y trabajamos a la antigua. Esto no puede ser calificado solamente como 3 Por eso recién nada más. Enrique decía, falta prevención. Enrique, con todos estos elementos que estamos comentando, desde un insólito robo en la escena del crimen a estas 48 horas preliminares, ¿qué ve usted de la investigación y qué le estaría faltando según su criterio? Mirá, el Ministerio de Justicia de la Nación tiene un protocolo hecho en el año 2014 y con una rectificación en el año 2016, en el cual consideran a la escena del crimen un depósito de indicios, ¿no? Es decir, van, fijan la escena, hacen planimetría, fotografía, levantan muestras y se van. Y la escena, está toda la biomecánica de la escena está en el lugar del hecho. Vos tenés que analizar
todas las... Es decir, hoy, para que vos tengan ustedes una idea, la clasificación de la escena del crimen se considera un incidente con un conjunto de eventos. Cada evento tiene un conjunto de acciones y cada acciones, ¿sí?, tienen indicios. ¿Por qué es importante la interpretación de la escena del crimen? Primero, porque vos podés tener un indicio que no se corresponda con ninguna de las acciones de los eventos que estamos investigando. Y es correcto lo que dice, en este caso, Alejandro, en el sentido de que vos de golpe hay momentos que tenés que ir de vuelta. Inclusive creo que la noticia que hubo es que se reservaba la escena, eso salió en los medios, por posteriores análisis que iban a realizar. Claro. Es que es lo más eso lógico, dijeron. claro. ¿Sí? Eso creo que sí fue el ministro de Seguridad que dijo que la escena la iban a reservar por posteriores análisis que iban a realizar. Pero esa ignorancia hace que nosotros tengamos un mal concepto. Hay un mal concepto, evidentemente, en las instituciones judiciales y policiales, que creen que van a levantar muestras nada más. Y no, las muestras son las verificaciones. Los fenómenos hemáticos, los distintos indicios que nosotros podamos encontrar en el lugar, violencia que se pueda generar, rotura de elementos materiales o lo que ustedes quieran, tienen que ser observados, analizados, su ubicación, su situación, su dirección. Entonces, no es la escena del crimen un depósito de indicios, es el universo que da razón a la acción penal. Entonces, nosotros tenemos que documentar. Yo te cuento algo, espero que hayan hecho muchas fotografías. Hace poco estuve en un caso de un juicio de un presunto femicidio en provincia de Buenos Aires, en Quilmes. La autopsia tenía 5 fotos. Nada más que 5 fotos. Y hoy las fotos son digitales. Es decir, vos podés hacer cientos de fotos si querés. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Si obvio. Si respetás el protocolo de Minnesota que te dice que tenés que hacer fotografías de acercamiento, de lejanía, de mediana distancia, de acercamiento al detalle, referencias métricas por cada una de las lesiones, yo quiero ver si esas fotos las hicieron con referencias métricas cada una de esas lesiones. Porque vos tenés que ver si utilizaron el mismo tipo de arma, qué tipo de arma utilizaron primero. Es decir, hay una serie de cuestiones que hoy nos replanteamos ante la sensibilidad del hecho que estamos obvio. observando. Pero sirve para poder comprender ante qué estamos y cómo hay que seguir mejorando para el trabajo. Enrique, le agradecemos mucho por el tiempo, de verdad. No, gracias a ustedes. Enrique Prever, licenciado en criminalística. Jorge Monasterki, cuando recién decíamos, y ya se quedan tanto Alejandro como Jorge antes de la tanda, breve, ahora vamos a hablar de las penas, porque si encuentran a estos responsables en cuanto a encubrimiento, partícipes, siguen siendo penas que por ahora no se condicen con los tiempos que corren, ¿verdad? Sin duda, por eso hablábamos de que este grupo de delincuentes son peligrosos, pero no cometen estos hechos. Por eso hablábamos siempre de se necesita un código penal acorde a la problemática del crimen que tenemos hoy. Eso va a darse el día que aprueben el código penal que está en estudio. Ahora bien, este homicidio en sí, las agravantes solamente de premeditación, o con un solo agravante es la misma pena, que es prisión perpetua. Después veremos si alguno tiene alguna participación diferente, pero igual que los autores intelectuales, acá no sabemos quiénes son. Esto va a devenir de la investigación. Es muy probable que los que participaron en este vivo puedan estar, al menos algunos, pero la experiencia muestra que en lo que es narcotráfico, el dueño del circo no aparece siempre. Esa es la clave. Ese es el concepto y lo vamos a analizar después de la tanda de este consejo. Ya volvemos a San Justo porque Pablo Corso